busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Y como lo prometimos la semana pasada, hoy es la continuación de la introducción a este bloque sobre el Nuevo Testamento que ya iniciamos, como decía, semana pasada. Y bueno, ese invitado que trajimos la semana pasada está aquí otra vez como un compromiso. Domingo, buenas tardes y bienvenido nuevamente. Gracias, Aquile. Buenas tardes de nuevo en esta nueva semana. Y bueno, yo le dije que me gustó. Y de hecho me gusta mucho el tema de los evangelios y que es como una terapia también para seguir aprendiendo de lo que usted también sabe. Así es. No, y lo prometido es deuda. Tú prometiste que iba a estar aquí. Aquí estamos. Y hoy con una camisa, yo no sé si es nueva, señores, pero ustedes vieron la elegancia, Dios mío. ¿Sabe hoy que yo me siento opacado. Ahora nos cambiamos de ahí a allá. No, hay que bajarse. Es increíble. Increíble, qué bueno, qué bueno. Yeah. Bueno, pues repetimos, ¿no? Estamos continuando este tema de introducción al Nuevo Testamento y hoy vamos a continuar con el tema sobre las comunidades cristianas. Estas comunidades que, como vamos a ver, se fueron formando también a lo largo del tiempo, ¿no? Luego de haber experimentado los seguidores de Jesús la resurrección del Señor. Que como decíamos la semana pasada, domingo, no fueron cosas que nacieron de la noche a la mañana, sí, sino que duraron un tiempo largo, ¿no? Para ellos poder ir comprendiendo y luego juntarse, luego ir dándole forma a las comunidades y bueno, haciendo las cosas en orden, por decirlo así. Pero el tema de las primeras comunidades cristianas es siempre apasionante porque sí, es ver uno de los inicios, ¿no? del cristianismo y recordando un poquito luego de ese asesinato, ¿no? de Jesús, esa muerte en cruz, a partir de un proceso largo y de toma de conciencia de todos aquellos acontecimientos, ¿no? Algunos de los seguidoras de Jesús comenzaron a experimentar un sentimiento muy especial en su interior. Y es que para ellos, ¿no? ese sentimiento era que Jesús vive y de una manera nueva en medio de ellos. O sea, ya no es aquel que murió y que ellos lloraron muchísimo, sino que Él está vivo. Eso fue lo que ellos fueron experimentando. Y de esta manera, entonces, a partir de ese sentimiento, se forman los primeros grupos que se les llama testimonio de Jesús resucitado. Cierto. Ese testimonio, o sea, ese ir diciendo eso que ellos iban experimentando, que ellos iban diciendo. Yo siempre, esta segunda parte, siento como que esa es la segunda vida de Jesús. Así es. Segunda vida de Jesús porque fue otra vivencia que tuvieron también los mismos apóstoles, sí, y otras personas que no creían de las obras que Jesús hacía antes de morir. Así y es. ver que Jesús aún después muere, resucita y esas bonitas obras todavía se siguen evidenciando. Entonces es un motivo más como para crecer y poder darle fuerza a esa fe. Así es. Más que una segunda vida de Jesús, es una segunda vida de Jesús, pero en los apóstolas, ¿no? Y seguidores y seguidoras de Jesús. En ellos. Esa segunda sí, experiencia. Digo en ellos porque pudieron ver a Jesús en carne y después ya vivirlo también en espíritu. Y ahora con esa invitación de Él mismo, ya no de vivirlo a Él desde lo que vieron y como quedarse al margen, sino vivirlo ellos desde su interior, ¿no? Vivir a Jesús que se les da, que les invita entonces a encarnar su vida, la de Jesús, en la de ellos. Eso fue lo que ellos testimoniaron, ¿no? A partir de la formación de las primeras comunidades cristianas. Entonces, estos grupos o primeras comunidades van viendo, experimentando, ¿no? Todo eso, sobre todo que las palabras y las acciones de Jesús
los interpelaban a ellos, es decir, les cuestionaba y sobre todo iluminaba sus vidas de una manera muy concreta. Entonces, de esta forma, los 3 puntos, podemos decir, de referencia para empezar a hablar de la nueva noticia de Jesús para estas personas eran, el primero, Jesús mismo como tal, la persona de Jesús, la vida de Jesús. Eso era lo que ellos contaban al experimentarlo. La resurrección, el segundo, luego como tal, ¿no? Ese sentimiento del cual ya hablamos. Y lo tercero, la vida tanto propia como la vida en la comunidad en su cotidianidad, es decir, en su vida diaria. Es decir, Jesús, la resurrección y la vida cotidiana de la comunidad fue lo que ellos expresaron como noticia ya de este resucitado en todos y cada uno de los diálogos y de las enseñanzas que luego ellos transmitían. Entonces, así comenzaron a predicar y a anunciar a Jesús resucitado a partir de estos 3 puntos. Primero a los judíos, o sea, al pueblo como tal, y luego a los paganos, que a veces nosotros escuchamos la palabra pagano y creemos que eran personas malas. No, no eran malas. Pagano es simplemente los que no eran judíos, los que no pertenecían como tal al pueblo de Israel. Entonces, comenzaron también a celebrar litúrgicamente al resucitado, y alrededor de estas celebraciones, entonces, ellos reúnen muchos recuerdos de la vida de Jesús en lo que, como explicábamos la semana pasada, en su historia, pero no una historia igual que la nuestra, sino una historia verdadera, pero lo que se llama, una palabrita ahí fina, Domingo, folclórica, unas narraciones o historias folclóricas, que significan que eran narradas, eran habladas, no escritas. Entonces, eso le dio una característica especial también a la formación de estas comunidades. Alrededor de ellos ya entonces se empezó a celebrar actos litúrgicos, celebraciones a partir de lo que ellos recordaban de Jesús desde su persona. Y por último, entonces comienzan también a enseñar a los nuevos seguidores y seguidoras de Jesús los hechos y las palabras de Jesús, los cuales para ellos iluminaba todo su diario vivir en todos sus aspectos, es decir, su vida cotidiana. Ya era a lo que nos lanza precisamente vivir la experiencia de Jesús y sobre todo, como ciencia, la cristología, era preguntarse ¿qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús en esto que nosotros estamos viviendo ahora? En esto que la comunidad, que mi familia, que yo mismo voy viviendo. Y a partir de lo que ellos, al conocer a Jesús, descubrían que quizás Él reaccionaría así o actuara así, entonces ellos lo hacían. Es decir, la vida de Jesús para ellos fue la referencia principal para vivir diariamente su propia vida. Esto, a medida que se fueron agregando esos nuevos seguidores y seguidoras a este movimiento cristiano, que todavía no se le llamaba cristiano, pero bueno, nosotros ya al conocer sabemos que de ahí surgen, ¿no? Entonces las comunidades se van extendiendo, se van ya yendo a otras comunidades, a otras realidades, a otras culturas. Entonces, en este sentido, Pablo tiene un papel muy importante en el crecimiento de las comunidades y especialmente en el mundo pagano, es decir, en el mundo de los no judíos. ¿Por qué? Por sus escritos, por las cartas. Pablo fue el que más escribió, el que más cartas redactó él y sus discípulos también para que el cristianismo se pudiera expandir. Entonces, con el fin de consolidar las comunidades en medio de la realidad comunitaria, cotidiana, problemática y concreta, Pablo, que no fueron tantos años, nos dicen los teólogos que entre los años 51 y 53 después de Cristo escribe sus cartas. O sea, como esos 3 años, en esos 3 años es que Pablo tiene esa
efervescencia, por decirlo así, de escribir cartas a las diferentes comunidades, las cuales ya conocemos, y después vamos a profundizar en alguna de ellas. Entonces luego aparecen otras cartas como como las de Pablo, ¿no? Por ejemplo, la de Juan, la de Pedro, la de Judas, la de Santiago, otras cartas, ¿no? Pero las de Pablo son las más numerosas. Exacto, fue el que más escribió. Fue el que más escribió y el que más ayudó a que se expandiera el cristianismo. Y entonces ya, luego al final, ante todo esto, el judaísmo oficial poco a poco va rechazando a los cristianos. Como era de esperarse, ¿no? Este movimiento de Jesús era algo nuevo para el pueblo judío, el pueblo de Dios, ¿no? Este movimiento de Jesús, y lo fueron rechazando porque no era la religión oficial. Y a partir del año 70 después de Cristo, entonces se da la ruptura total entre los judíos y los seguidores de Jesús. Que esto es una de las cosas que uno tiene también que aprender, ¿no? Nosotros creemos que el cristianismo existió siempre. No, el cristianismo no existió siempre, como hemos dicho. En el nacimiento de Jesús, ¿no? Es que nace el Nuevo Testamento, y no como escritura, sino como historia, a ser redactada después. Sí. Entonces, en ese sentido, no era la religión oficial, porque la religión oficial era el judaísmo, ¿no? Con el pueblo de Dios, ¿no? Los judíos. Y de ahí, podemos decir, se desprende el cristianismo, porque los mismos judíos son que lo forman, quienes eran los seguidores de Jesús. Entonces, el judaísmo oficial, por decirlo de una manera, la religión oficial, rechaza a este cristianismo, este movimiento, ¿no? Y en el año 70 es que se da como esa ruptura especial, esa ruptura fuerte entre los judíos y los cristianos. Entonces, uno se puede preguntar en todo esto, la redacción sobre los escritos del Nuevo Testamento, ¿cómo se dio? ¿Cómo fue? Como tú decías, Domingo, la semana pasada, fueron muchos años después del nacimiento de Jesús, ¿no? Después de la resurrección, que se empezaron a escribir estos libros. Y vamos a ver, bueno, el por qué se escribieron, porque ya hemos dicho que para ellos no era necesario la escritura, sino el contar, el dialogar, porque así era esa cultura. Por ejemplo, nosotros hoy que tenemos como importante leer la historia en la escuela, así, para ellos no era así, sino que era el sentarse en las noches y los padres, cabeza de las familias, tenían la obligación, porque era obligado, ¿no? Que tenían que conocer la historia y contársela a sus hijos y a sus nietos. Sí. Y así era que se iba aprendiendo entonces la historia del pueblo. Y saber que en qué se escribía Aquiles, o sea, que no era con todas las comunidades que se tienen hoy de poder escribir, y que muchos de esos escritos también había que conservarlo muy bien. Exactamente, no. O sea, que no era que había plena libertad para escribirlo y... No era con fotocopiadora y cuestiones así, ni computadora, ni nada de eso. Así mismo, entonces, a partir de todo eso que se vivió, entonces, nacen ya, pero muchos años después de la resurrección. O sea, ni siquiera, más de medio siglo. Mucho más. De 70 a 100 años después de Cristo. Y vamos a ver ahora un poquito ese proceso. Entonces, mira, para esta fecha ya, o sea, entre los años 70 y 100, ya circulaban muchas tradiciones, o sea, redacciones acerca de Jesús, sobre sus palabras y sus hechos. Lo primero que se escribió no fue en los evangelios como nosotros lo entendemos hoy, o sea, lecturas que están muy bien hechas y uno lo va leyendo como en una linealidad, ¿no? Y todo fue así, no. Lo primero fueron hechos y palabras de Jesús, o frases, por decirlo así, se escribieron, y eso era lo que se tenía, ¿no? Como vida de él. Pero estas cosas se fueron concretando principalmente en 4 comunidades específicas y se redactaron como buena noticia.
que eso es lo que significa evangelio, buena noticia. Y era el testimonio que ellos vivieron, o sea, las comunidades. Y estas comunidades, como también decíamos la semana pasada, una persona las representa, pero es una comunidad que está detrás de él. Entonces, los evangelios, por ejemplo, con lo que inicia el Nuevo Testamento, no fueron escritos en el orden que están. Por ejemplo, el primer evangelio que nosotros tenemos en la Biblia es Mateo. Pero Mateo no fue el primer evangelio que se escribió. El primer evangelio fue el de Marcos. Y por eso se dice comunidad de Marcos, porque no fue Marcos solo que escribió, sino toda una comunidad, porque es la historia de la comunidad, no es la historia de una persona, sino de toda una comunidad. Y este evangelio de Marcos se escribió alrededor del año 70 después de Cristo, es decir, después de su nacimiento. Y si él murió, imagínense, a los 33 o 36 años, imagínense ustedes después de eso todo lo que pasó para llegar al año 70 y que se escribiera. O sea, que vayamos como captando, no fueron hechos contados mientras iban sucediendo, no, sino que fue mucho después. Entonces, el Evangelio de Marcos recoge principalmente la predicación de Pedro en Roma, este apóstol, ¿no? La cabeza en quien Jesús depositó toda su confianza. Recoge esa predicación de Pedro en Roma que muestra que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, hace esto por medio de señales, o sea, de milagros, por decirlo así, que causan admiración. ¿Por qué era necesario? Porque él le escribe a comunidades que no eran judías, en comunidades romanas. Y a partir de ahí tiene que mostrar algo grande de Jesús. ¿Y qué más grande que sus milagros? Y por eso el Evangelio de Marcos es tan insistente o pone como tan en evidencia los milagros de Jesús. Aquí vamos a dar solamente una pequeña introducción, una pincelada a cada evangelio, porque a partir de la semana que viene, si Dios quiere, vamos a empezar ya a ver cada uno de los evangelios por separado y a nivel un poquito más profundo. Entonces, este evangelio, repito, de Marcos, es el primero que se escribe alrededor del año 70 y lo que recoge es la predicación de Pedro en Roma, que muestra que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y lo hace a partir de sus milagros, para enfatizar la grandeza de Jesús. El segundo evangelio, o los segundos, ¿no? Porque fueron escritos alrededor de años similares, pero bueno, el evangelio de Lucas, que fue escrito hacia el año 85 después de Cristo. Bueno, ahí nos damos cuenta entonces, porque usted decía al principio de que Marcos se escribió primero, se escribió por los años 70, aquí hablamos de los 85, o sea, 15 años más tarde. Eso es importante. 15 años, o sea, miren ustedes, Marcos se escribe tardísimo, en el 70, ¿no? Después de Cristo, y todavía Lucas, y vamos a ver que Mateo también en el 85, o sea, 15 años más tarde todavía. Y este evangelio de Lucas es escrito en una comunidad y para comunidades que no eran judías, eran paganas, por decirlo así. O sea, que no eran de origen judío. Y en este evangelio se muestra, en Lucas, ¿no?, cómo Dios visita a su pueblo y viene para manifestar su ternura. Personalmente, Domingo, es el evangelio que más me gusta leer, porque en verdad se siente una ternura. Sí. El evangelio de Lucas, precisamente, y como lo voy a decir ahorita, y de Mateo, son los únicos que narran el nacimiento de Jesús. Ni Marcos ni Juan hablan del nacimiento de Jesús, porque ellos enfatizaron otra cosa. El de Lucas, el de Marcos, como dijimos, como es el primero que se escribe, no tenía tantos datos, no tenía es un evangelio como más rústico, ¿no? El de Lucas es diferente. Pero sin embargo, hay que aclarar que tanto Mateo como Lucas se nutren mucho también. Muchísimo. A pesar de que Marcos no es un evangelio tan amplio, pero se nutren mucho de Marcos. Marcos le sirvió de fuente, como vamos a ver ahorita, tanto
a Mateo como a Lucas. Claro, que entonces, eso es dentro de una parte que usted explicará más adelante, que le llamamos evangelios sinópticos. Así, porque son un poco parecidos en esta escritura. Muy bien. Bueno, antes de continuar con los demás evangelios, vamos a una pausa, Domingo, porque vamos a la pausa. La cosa está como intensa, como decimos siempre. Vamos a la pausa. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios. Bueno, pues seguimos aquí, nos quedamos hace un ratito en la comunidad de Lucas, que decíamos que era el evangelio más que muestra la mayor ternura de Dios, esa cercanía, y que en torno a esta comunidad de Lucas también se redactó el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual nosotros vemos que se muestran cómo la buena noticia, o sea, ese evangelio, esa palabra de Dios, es ofrecida por todas partes. La expansión del cristianismo y sobre todo esa predicación por parte de los apóstoles es lo que nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles, redactado también por la comunidad de Lucas. El tercer evangelio, en el orden, ¿no?, que se fueron redactando, ¿no?, en el orden que está en la Biblia, es el de Mateo, que, como decía, al igual que Lucas, es escrito en el año 85 después de Cristo. Esta comunidad de Mateo es en gran parte formada por antiguos judíos, es decir, judíos ya mayores, ¿no?, y que tenían su tradición, y presenta cómo en Jesús se cumplen las sagradas escrituras, es decir, lo que se dijo en el Antiguo Testamento, ese Mesías esperado que iba a venir a liberar al pueblo. Bueno, pues Mateo muestra esto con mucho énfasis. Jesús en aquel en quien se cumple las sagradas escrituras, y ataca duramente a los fariseos con quienes se tenían grandes conflictos. Los judíos como tal tenían grandes conflictos, y esta comunidad de manera especial muestra ese conflicto. Por eso pone a Jesús muchas veces, muestra a Jesús peleando, no peleando de discusión y mucho menos físicamente, sino como en esos temas que se muestran contrarios, ¿no? En esta comunidad de Lucas. Entonces, las comunidades de Lucas y de Mateo profundizan, estas dos, ¿no?, en el misterio de Jesús y se remontan hasta su infancia. Por eso ahorita decía, son las únicas comunidades que hablan del nacimiento de Jesús y de esa niñez brevemente, ¿no?, pero la mencionan. Y todo esto es desde esa iluminación por la experiencia de vida y de resurrección de Jesús. Lo hacen desde ahí. Es decir, desde la infancia ya empiezan a hablar de todo lo que va a pasar con Jesús para mostrar que Él era Dios. Y como les decía, tanto Mateo como Lucas utilizan como fuente de manera especial, ¿no?, a Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, como vimos, y una fuente que vamos a hablar ahorita que se llama Fuente Q, pero bueno, vamos a esperar llegar ahí. La última comunidad es la de Juan. Usted lo tiene ahí, ¿verdad, Domingo? Sí. Juan, lo tengo por aquí, que se escribió 100 años después de Cristo. Oiga eso, todavía más, todavía. Un poquito más. Y su comunidad meditan sobre Jesús como palabra de Dios. Exacto. Y muestra cómo el crucificado, el exaltado, vive y da su espíritu. Presenta la fe como fuente de nueva visión de vida. Exacto. Miren, esto es importante. Cómo Juan presenta a Jesús como palabra de Dios. Por eso es el famoso prólogo de Juan. Juan empieza su evangelio diciendo: al principio existía la palabra y la palabra era Dios. Es decir, la palabra de Dios es Jesús.
esa palabra hecha carne, hecha gente, como decimos muchas veces. Entonces, cada libro de la Biblia, y especialmente los evangelios, tiene siempre un tema específico a tratar. Y el de Juan es eso, presentar que Jesús es Dios desde esa palabra que se hace realidad. Entonces, cada vez que nosotros querramos como algo un poco profundo, así, de la palabra de Dios, vayamos a Juan, que Juan siempre nos va a mostrar esa realidad. Hay algo interesante que me gusta de Juan, que no sé si usted lo tiene por ahí, y es que, bueno, se hablaba de que tanto Lucas, Marcos, Mateo, hablas un poco de la vida de Jesús, así. Marcos profundiza un poco más sobre la vida porque se habla de que Juan no conoció tanto a Jesús en esa parte de la niña, pero sí conoció a más a profundidad a la Virgen María. Se dice que Juan y la Virgen María eran, como se dice, eran muy compañeros. Entonces, pero sí Juan pudo conocer todo el proceso del embarazo de María. Y precisamente es como también los cristianos podemos defender, podemos dar seguimiento a esa santidad de María. Claro. Precisamente porque la reconocemos como la madre de Jesús y Juan da testimonio de todo lo que ella pasó. Claro. Eso es importante porque, como decía la semana pasada también, vamos a profundizar esos temas importantes, ¿no? Para los cristianos católicos, para también, bueno, quitar cualquier duda y aclarar. Sí. Entonces, María para nosotros es muy importante porque precisamente, ¿qué hijo no tiene a su madre como lo más importante? Sí. Y nuestro Dios, Jesús, que fue humano, nosotros creemos que también para él su madre fue importante. Entonces, también es relevante, debe ser relevante para nosotros que así como tenemos a nuestras madres, ¿no? Sí. También Jesús la tuvo porque él fue humano como nosotros. Y mire, aquí se da algo ahí también para que la gente como que refresque. Hoy día se habla de muchos hijos que salen malos. Y usted le pregunta a su madre y es el mejor. Claro. Pero sin embargo, en esos tiempos, quizá la vida de María no se hizo tan pública porque a ella lo que le interesaba y lo que decía era que a quienes debíamos conocer y seguir era Jesús, porque ella entendía por qué Jesús había llegado a este mundo. Claro, o sea, exactamente. No que nació como nacemos hoy, ¿verdad? Sino de una manera muy especial. Y de ahí también es que viene que se mencione a Jesús como el hijo de María, sin importar, y quizás son datos más históricos, si María tuvo o no más hijos. Exacto. Sino es de la manera de cómo Jesús llegó a nosotros. Exacto. Que es lo que, mira, para mí, la forma desde las Sagradas Escrituras que nosotros podemos entender el papel de María en la historia, ¿no? En toda esta historia del pueblo de Dios, del nacimiento de Jesús, de haber venido Dios al mundo, es precisamente en el pasaje de las bodas de Caná de Galilea. Sí. ¿Qué es lo que hace María? Exacto. Hagan lo que él dice. Exactamente. O sea, María no hace nada. Sí. María no es la que hace el milagro de convertir el agua en vino. Y ahí que muchas veces, como cristianos, a veces discutimos y nos confundimos. O algunos dicen, pero él, si se le pidió a ella, ¿por qué ella no lo hizo? Exacto. Ahora, ella era humilde y entendió de que el poder lo tenía. Así es. Entonces, así la creemos nosotros, los cristianos católicos. Ahora, hay otros católicos que no la viven así, sino que la viven desde un, ¿cómo se dice esto? Desde una devoción que casi la adoran. Entonces, sí es verdad. Y lamentablemente es un error. Aquí vamos a tratar, ¿no? De aclarar un poquito que, bueno, se hace, como yo decía la semana pasada también, por ignorancia, por no conocer. Cuando digo ignorancia, no es que son brutos, no, nada de eso. Ignorancia quiere decir que ignoran, que no saben. Que no conocen. Es que no conocen, exactamente. Entonces, María es la que empuja a Jesús a hacer el milagro. Eso lo que nosotros también asumimos y entendemos. María es nuestra madre porque en la cruz de Jesús, ella le fue dada a Juan, precisamente, a quien estamos viendo ahora,
para que él la asumiera como su madre. Y eso que tú decías ahorita, que popularmente así se entiende por libros no más de religiosidad, él la asumió como su madre y tuvo la oportunidad de conocerla más. Sí. Eso no está en la Biblia, por supuesto. Por la religiosidad popular, entonces se asume así. Pero María, como madre de Dios, es madre nuestra también, y así la asumimos, porque Jesús nos la dio en Juan al pie de su cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Eso no es invento de nosotros. Sí. Entonces, esa es nuestra creencia. Y así nosotros la asumimos, no como la que hace milagros. El único que hace milagros es Dios. María está para ayudarnos, por decirlo de una forma, a empujar a Jesús a que vea, ella como madre buena, como madre tierna, a que él también vele por sus hermanos menores, que somos nosotros. Cierto. Por decirlo de una manera de cariño. Sí, no, y hasta cierto punto es así. Déjeme decirle que a veces, o no a veces, cuando nosotros tenemos la oportunidad, por ejemplo, ustedes en el caso de los sacerdotes que tienen obras muy puntuales, sí. A veces que se le pide, ¿no? Mire, tengo mi hermano, mi mamá, alguien enfermo, yo quiero que usted me haga una oración. Precisamente usted va a hacer la oración, pero usted sabe que usted está apoyado, porque lo que usted va a decir y lo que va a pasar en esa oración es Jesús, que está ahí, es Dios. Por supuesto. O sea, es a través de Dios lo que usted va a hacer. Claro. Ahora, Dios le confiere la confianza, que usted se sienta, ¿verdad? De que Él está otorgando el poder. Claro. Y bueno, y en ese caso, sí, yo diría, nos consideramos entonces hermanos de Jesús, porque estamos diciendo que nos están transfiriendo ese poder para nosotros poder hacer las cosas cuando lo creemos de fe que las cosas van a pasar. No, y sobre todo, como pastores, nosotros, ¿no? Como sacerdotes, los pastores también de otras iglesias, estamos para eso, para acompañar a la comunidad en nombre de Cristo, en nombre de Jesús. Exacto. Eso es nuestro papel, no ni creernos, ni actuar como si fuéramos Dios, porque no lo somos. Somos representantes y como tales e instituidos, ¿no? Hacemos oraciones, acompañamos. Pastores, somos pastores. Exacto. A ejemplo del gran pastor que fue él, Jesús. Exacto. Entonces, eso es importante. Entonces, continuando, Domingo, con este evangelio de Juan, que como decíamos, alrededor del año 100, todavía más. Juan es este apóstol a quien nos narra la Biblia, que era a quien Jesús tanto quería, a quien Jesús tanto amaba. Hasta Jesús tenía su carita, como dicen algunos. Hasta Jesús tuvo su más querido. Bueno, pues este apóstol Juan era ¿no? Y también la comunidad de Juan, ¿no? Es desde la que se escribe el libro del Apocalipsis. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos. Incluso vamos a tener un apartado ya al final de este bloque para estudiar a este libro directamente, como ningún otro, porque hay muchas cosas hay gente que le tiene miedo. Hay gente que cuando lee algo del Apocalipsis dice, yo no puedo leer esto, me da miedo. Sí. Porque lamentablemente no le dan la interpretación correcta. Pero precisamente el Apocalipsis lo que presenta es a Jesús como término de la historia, o sea, como lo más importante, como el triunfo sobre el mal. Eso es lo que hace el Apocalipsis. Sí. Lo cual, ¿verdad? Debe animarnos en medio de las dificultades y debe ayudar a los seguidores a mantenerse fieles a ese Cristo, ¿verdad? Que así como están siendo ellos maltratados y todo eso por el Imperio Romano, Cristo también lo fue, pero triunfó. Entonces, el libro del Apocalipsis es el libro de la esperanza, para que tú veas todo lo contrario a lo que muchas veces creemos. El Apocalipsis es un libro que habla en un lenguaje simbólico, que hay por supuesto un estilo de escribir, como le llamamos los géneros literarios, un género literario que se llama precisamente el apocalíptico, porque habla en símbolos, y estos símbolos se hacen tanto con cuestiones del pasado para interpretar el presente. Pero bueno, no vamos a profundizar mucho eso, porque luego lo vamos a estudiar y vamos a conocerlo más. Entonces, ante todo esto, vamos ya como a ir resumiendo. Lo primero que se dieron
fueron los acontecimientos fundantes, es decir, en qué se funda la tradición para escribir o lo que está plasmado como historia en el Nuevo Testamento. Lo primero fue la práctica liberadora de Jesús, es decir, su vida. No después de la resurrección, no, su vida concreta, su vida cotidiana. Jesús liberó. Eso fue lo que él hizo, ¿no? Sí. Sanó a tantos enfermos, liberó a personas de demonios, acompañó, le dio de comer. O sea, todas esas son situaciones liberadoras, prácticas liberadoras, porque ponen a la persona ya en una realidad más dada a su comunidad, a servir. A mí cuando me hablan, tengo que hablar de esto de las liberaciones de Jesús, ¿no? Y sus milagros. El que más me gusta a veces tratar es precisamente la sanación de Jesús a la suegra de Pedro. ¿Por qué? Porque esta señora, luego de sanar, de ser sanada por Jesús, hace algo inesperado y es que se pone a servir. Y ahí es donde Jesús a nosotros nos llama a actuar a partir de su acción en nuestras vidas. No es para que no quede, ay, qué bueno Jesús, que yo lo estoy sintiendo y lo experimento y aleluya, gloria a Dios y ya. No es así. Jesús me manda a servir. Yo le conozco a Él para darme a los demás en nombre suyo y ser como Él para los otros. Entonces, esta señora, la suegra, repito, de Pedro, está enferma, es sanada por Jesús y en vez de irse a descansar porque estaba mal y todo eso, a recuperarse, se pone a servirlo a ellos. Es el llamado principal. Y ahí está la liberación de Jesús, ¿no? Que nos hace también a todos. Otro acontecimiento fundante fue su muerte y su resurrección. Por ejemplo, mucha gente, y esto también yo lo he explicado en otros momentos, Jesús nació, por supuesto, que imagínate si no hubiese nacido, pero su resurrección es todavía más exaltada. Porque si Él no hubiese resucitado, como dice el mismo Pablo, vana sería nuestra fe. O sea, murió, no resucitó, pues todo lo que Él dijo fue mentira. Exacto. Iba a quedar entonces como un Dios muerto. No hay como confirmarlo. No hay como confirmar, exacto. Sí. Y un Dios muerto es como si no existiera. Sí. Entonces, su muerte y su resurrección es uno de los acontecimientos fundantes más importantes porque es desde donde nace todo lo que hoy es el cristianismo, de la resurrección, de experimentar la resurrección de Jesús. Sí. Y el otro acontecimiento fundante es la experiencia de la resurrección que vivieron entonces sus seguidores, porque tampoco, si Él hubiese resucitado a chévere, muy bien, y los otros se quedan en su casa con los brazos cruzados, ¿de qué serviría? No, de hecho, de esa vivencia, esa experiencia de la resurrección de Jesús en sus seguidores, como usted dice, muchas veces donde nosotros fundamentamos nuestra fe. Claro, por supuesto. Ejemplo, el caso de nosotros, de los seguidores del movimiento de Emaús, precisamente viene de uno de esos acontecimientos de Jesús, cuando se le apareció a dos de los discípulos. Así mismo. En Emaús, en el camino hacia Emaús, precisamente. Exacto. Jesucristo ha resucitado. Exacto. Ay, eso es precioso. Entonces, la experiencia de aquellos, ¿no? Que, valga la redundancia, lo experimentaron como vivo después de ser matado, asesinado, es lo que también funda la fe cristiana y hace que las primeras comunidades surjan, ¿no? Y que el cristianismo se pueda expandir. Otro acontecimiento, sus seguidores y seguidoras fueron pasando de boca en boca en las plazas y en las reuniones lo que ellos recordaban en cuanto a las palabras y los hechos de Jesús y esa experiencia pascual. Es decir, si esto no se empieza a contar, a decir, también hubiese quedado como en el anonimato. Y muy bien, chévere, que es lo que nosotros también hoy día tenemos que tener en cuenta. No hacemos nada con decir que creo en Dios si lo vivo yo solo. Sí. Jesús. Hay que ponerlo de manifiesto. Totalmente. Sí. Entonces, en ese sentido, es nosotros también asumir lo que nos toca, por decirlo de una manera, como aquella que ha experimentado que Dios vive. Sí. Yo no hago nada con quedarme en mi casa. O decir, como muchos expresan que no es nada cristiano, yo creo en Dios a mi manera. O yo creo en Dios, yo no tengo por qué ni ir a iglesia, ni juntarme. No, señores. Es que la iglesia
tanto la católica como las evangélicas, como cualquier iglesia, ninguna va a ser perfecta. Ninguna. ¿Por qué? Porque está formada por personas y toda persona es limitada, es débil. Toda persona. Entonces, no se puede hacer de la iglesia como la justificación para yo no ser como quiere Dios que yo sea. ¿Usted no quiere ir a esa iglesia? Bueno, pues mire a ver, pero la fe es para vivirla en comunidad. En comunidad, no tú solo. ¿Estamos claros? Bueno, pues vamos a otra pausa. Sonia me está haciendo muchas señas, pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Vamos, señora directora, la pausa. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que chapodar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas. Bueno, pues continuando aquí con estos acontecimientos fundantes, ya como resumen de todo lo que hemos hablado, vemos que también con todo esto, ¿no?, que acontece, con los recuerdos, con las tradiciones de las primeras comunidades, ellas entonces fueron iluminando, ¿no?, las personas, los nuevos problemas, las situaciones diarias, ¿no?, que iban surgiendo en sus comunidades, en sus familias, y entonces comenzaron a ver todo desde Jesús y trataban de actuar como Él en todo. Esa gran realidad, ¿no?, que decíamos ahorita. ¿Cómo haría Jesús? ¿Cómo asumiría Jesús esto que nosotros estamos viviendo? Y entonces a partir de ahí actuaban. Cierto. Entonces, esto es una gran invitación hoy a nosotros también a también iluminar nuestro presente con la persona de Jesús. Ya estamos casi en la parte final aquí, según escuché a los muchachos ahí, pero quisiera referirme a algo que usted decía hace un momento, de que lo cristiano, por ejemplo, no te quede encerrado, ¿verdad? Sino reúnete en comunidad. Claro. Es la mejor manera de cómo recibir y poder dar y compartir el mensaje de Jesús. Así es. Y porque hay mucha gente que a veces dice, no, pero ¿qué para yo sentirme cerca de Dios? Para yo buscar a Dios, para yo ser cristiano. No, yo no tengo que ir a una iglesia. Yo me hinco de rodillas. Digo, sí, pero es posible que tus palabras sanen a otros. Claro, ayuden a otros, pero es posible que tú también te nutra y te enriquezca de otra persona, y cerrado en su casa lo va a lograr. No, claro que no. O sea, que el mensaje entonces no va a llegar. Claro. El mensaje te va a quedar tú con él. Y entonces lo que somos llamados es instrumentos de Dios. Claro. Entonces esa es la parte importante de poder reunirnos en comunidad, de poder servir, de poder ayudar. Exacto. Y sobre todo, Domingo, lo que funda en verdad este mandato, ¿no?, de la comunidad es lo que hizo Jesús. Cierto. Veíamos la semana pasada que Jesús se lanza a la vida pública después del bautismo de Juan Bautista. Y después de ese bautismo, lo primero que él hace es ir caminando y llamar a sus primeros 4 discípulos. Sí. O sea, Jesús mismo, como Dios que es, no hizo nada solo. Fue siempre en compañía con otros, con otras. Sí. Entonces nosotros no podemos pretender vivir al estilo de Jesús solo. No se puede. No se puede. Porque eso no fue lo que Él nos enseñó. Sí. Entonces es para vivirse en comunidad, que repito lo de ahorita, que no vamos a ser perfectos. Claro que no. Porque somos humanos. Y así como tú le exiges a otro que sea perfecto porque no lo es, tú tampoco, porque nadie lo es. Y nos damos cuenta de que esa enseñanza y esa sabiduría de Jesús, de poder reunirse en comunidad, como usted decía, los apóstoles, en nuestra vida se replica con el caso de la misma independencia. Claro. ¿Qué hicieron los independentistas? Juntaron un grupo para poder luchar. Exacto. Es decir, que si nos damos cuenta, es como
dando seguimiento a lo que Jesús hizo también. es. Que le dio resultado a él también y ver a ellos, pues también le dio resultado. Exacto. Y también nosotros hoy nos dice que somos también llamados a precisamente seguir haciendo esa comunidad para seguir predicando el buen mensaje de Jesús. No, y como tú dices, los independentistas y toda esa batalla, porque esto que vivimos con Jesús para formar es una batalla también. ¿Cierto? Es una batalla y en una batalla no se libra solo, No se gana ni solo. sola. Entonces, terminando ya, como tú decías, vimos, ¿no?, todos estos libros y como lógico y como natural, los primeros testigos, hombres y mujeres que vivieron con Jesús, se fueron muriendo como es natural, ¿no? Y se corría entonces el peligro de que la memoria de Jesús se perdiera o se manipulara. Es decir, que esos recuerdos, los dichos, como decíamos, los hechos de Jesús se tergiversaran, se malinterpretaran, se dijeran como no eran. Sí. Y por esta razón fue que se vio la necesidad de escribir. Sí. Porque como ya hemos venido diciendo, no era necesario para esta cultura la escritura, sino que era el contarse. Contarse las cosas, las historias, lo que se recordaba. Y eso era lo que le daba sentido al pueblo, no a las familias, porque era en familia que se hacía. Entonces, ¿por qué se escribieron los libros? Precisamente por una necesidad, para que no se tergiversara, es decir, que se cambiara la historia verdadera de este Jesús. Y usted hablaba ahorita de ese resumen y esos extractos que se pudieran sacar, porque por ahí se habla, por ejemplo, de unos evangelios y algunos libros que no fueron registrados precisamente por eso. Exacto. Porque tenían escritura que incitaban a negar las cosas, a distorsionarlas, y precisamente por eso esos libros no fueron considerados santos para poder también ser incluidos en la Biblia. Exacto, en el canon, como se dice, ¿no? Dentro de esto. Entonces, esos son los llamados apócrifos, ¿no? Los libros apócrifos, que lo que quiere decir es esto, apartado, ¿no? Exacto. Que de eso vamos a estudiar también. Esto, yo siempre digo, de eso vamos a hacerlo porque esto es una cosa completa. No, y hay que llegar hasta ahí para que la gente pueda entender precisamente eso que decíamos, o sea, que también se escribió de manera para dañar. Exacto. O sea, así como se pudieron seleccionar estos libros, también hubo muchos escritos que se escribieron para contrarrestar estos buenos escritos. Y sobre todo, escribir desde una falsedad. Exacto. O sea, se escribieron cosas de Jesús que eran tan extrañas que no respondían a lo que ya la historia tenía como asimilado, o sea, esa verdadera persona, y por eso fueron rechazados. Exacto. Entonces, es así como fueron surgiendo entonces, poco a poco, durante muchos años, como hemos visto, los libros del Nuevo Testamento. Son libros que narran la vivencia que tuvieron los seguidores y seguidoras de Jesús a partir de lo que ellos experimentaron con él. Son libros experienciales, narran experiencias, no historia, como nosotros lo entendemos hoy que es la historia. Nosotros, por ejemplo, podemos hablar aquí en República Dominicana de la vida de Trujillo, por ejemplo. Eso es parte de nuestra historia. Claro. Y se sabe porque hay datos fehacientes, es decir, escritos desde ese mismo momento y todo. Y esto no. La Biblia no es un libro en ese estilo de historia, sino que es desde una experiencia. Yo viví una experiencia y voy a hablar de eso. Sí. Y hay cosas ahí que no pueden ser escritas, dichas, por decirlo así, explicadas con palabras, porque son tan profundas, tan fuertes, pero se ha tratado de hacer lo mejor que se pueda para que la gente viviera también esa experiencia. Entonces, por eso que dice que la palabra de Dios hay que vivirla. Hay que vivirla. Hay que vivirla. No es una cuestión que para que solamente te digan y punto, sino vivirla, experienciarla. Sí. Entonces, todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos precisamente para dar ese testimonio de Jesús que nos libera y que libera en toda la historia, en todos los tiempos. Eso es lo principal. Fue para mostrar que Jesús era Dios y que es un Dios que libera, que acompaña, que permanece siempre al lado de las personas. Entonces, eso es el Nuevo Testamento a nivel general, ¿no? Ahora vamos a empezar a verlo a nivel ya específico con sus libros. La semana
que viene, por ejemplo, vamos a tener para seguir profundizando un poco la introducción y la historia, lo que es Palestina, lo que era el país de Jesús, Palestina, en tiempos de Jesús. O sea, no vamos a entrar de una vez, como yo decía ahorita, a los evangelios, sino que todavía vamos a dar otra semana más para ver cómo era el país de Jesús en su tiempo, porque eso nos va a ayudar a entender por qué Jesús actuaba de una manera, por qué actuaba de otra, porque más que, bueno, que decir quién era él, hay que conocer su cultura, porque Jesús fue también hijo de una cultura, y él respondía como hombre, no a lo que su cultura estaba acostumbrado. Entonces, eso nos va a dar una idea también cultural, general, de por qué Jesús fue como fue en algunos aspectos de su vida. Perfecto. Bueno, Sonia sigue haciendo señas ya, pero bueno, ya estamos, como yo siempre digo, acostumbrados a eso. Y de verdad que a mí mismo, ¿verdad? Que uno que lo prepara, esto es como volver a vivir toda esta cuestión. Y qué interesante es que nosotros podamos ir profundizando, ¿no? Estos libros y sobre todo el sentido general. Nos van a disculpar en el día de hoy que no pudimos recibir llamadas, precisamente por esto, porque tenemos mucha información y queríamos concluir ya con esto para poder dar paso al próximo tema, la próxima semana ya, que ahí sí vamos a recibir llamadas y los mensajes, que también vamos a decir algunos que nos llegaron en el día de hoy, pero que no los vamos a compartir. Así es que gracias nuevamente por estar con nosotros en esta sintonía, ¿no? Y bueno, aprendiendo un poquito más, como decimos siempre. Así y Domingo, de verdad, muchas gracias, porque pisado 2 semanas. Siempre dispuesto, como dice, claro. Siempre que el tiempo se nos dé, vamos a hacer la compañía, y sobre todo el esfuerzo fue muy válido. Qué bueno. Indiscutiblemente. Qué bueno. Lo disfrutamos mucho, ¿verdad? Claro que sí. Claro Qué chévere. Sí. Y espero que también que toda la gente que estuvo ahí lo haya disfrutado. Y lo siga disfrutando, porque estos programas quedan ahí en las redes. Por supuesto, sí, que la claro. gente lo puede repetir. Claro que sí. Como siempre digo, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, estos programas quedan ahí grabados, ¿no? Para cuando tenga el tiempo o si quiere volver a escuchar y toda esa cuestión, van a estar ahí. Nuestras redes sociales como Radio Mariem. Así es que muchas gracias, repito, por su sintonía. Y ayúdenos a seguir adelante en esto, orando por nosotros, por esta Radio Mariem, y para que el Señor nos siga iluminando y dando un poquito de su sabiduría y seguir compartiendo esto que Él primero nos ha dado. Así que Dios les bendiga a ustedes, a sus familias, y nos dé la gracia de creer cada día más en Él y practicarlo, sobre todo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Bye bye. Buena. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas, que hace crecer las semillas del amor y la alegría.